Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra casa. Hoy las puertas de nuestro cole se abren a algo más que a la presentación de un libro. Porque sí, hoy se presenta aquí en Madrid el libro Aromas y ungüentos, escrito por nuestra hermana Ana Gutiérrez. Pero lo más importante es que aquí, junto a nosotros, estarán los protagonistas del libro, que son los más vulnerables y pequeños, esos junto a los que Ana pasa la mayor parte de su tiempo. Vuestra presencia aquí hoy es signo de sensibilidad y de acogida a quienes peor lo pasan, y por eso os damos las gracias. Nuestro deseo es que a las puertas de la Navidad podamos abrir nuestro corazón para descubrir al Dios que se hace pequeño y vulnerable, al lado de los más pequeños y frágiles de nuestro mundo. Como veis, nos acompaña también Ángel Espósito, que como todos sabéis es periodista de la cadena COPE y buen amigo de Ana. Él nos va a presentar a las participantes de la mesa redonda y va a guiar el diálogo. Pues gracias, Ángel, por acompañarnos y comenzamos cuando quieras. Bueno, gracias por acompañarnos. A ver si consiguen en la próxima hora de esta tarde-noche no emocionarse. Apuesto a que es imposible. Los que tenemos la suerte de visitar con cierta frecuencia los países africanos, no nos cansamos de decir eso de que África engancha, es completamente cierto, pero cuando oyes o lees testimonios como en este Aromas y ungüentos, y cuando oyes los testimonios como los que nos va a contar Ana, es imposible no emocionarse, salvo que estemos muertos. Y como no estamos muertos, ya lo veréis, os hago la apuesta. Yo estoy especialmente agradecido porque yo conocí a Ana hace ya unos cuantos años en Camerún, luego volvimos a vernos en Kinshasa, en su destino actual, en la República Democrática del Congo. Hemos mantenido contacto, intentamos ayudar y echar una mano en todo lo que se puede. Y yo siempre digo de Ana y de tantas Anas como he conocido por ahí, que hay una lista de superheroínas favoritas que solo tienen un defecto, y es que les cuesta venderse. Venderse, entre comillas, y es verdad, venderse en términos positivos, venderse en darse promoción, en que no les conozcamos a algunos periodistas valientes que nos vamos por ahí, que les conozcamos todos, porque estamos tan rodeados de basura, de corrupción, de política cutre y de malas noticias, que cada vez que conoces a una persona como Ana, dices, joder, esto merece la pena. Se los puedo asegurar. Así que, y lo van a comprobar. Me acompañan en la mesa, yo solo voy a preguntar, la doctora Teresa Martínez Iturriaga, cirujana maxilofacial, es directora médica del Hospital San Rafael. Hoy es jueves, esto en Madrid. El lunes acaba de llegar de allí, de Kinshasa. O sea, viene con los recuerdos y con la mochila calentita. Y en el otro córner está Begoña Bilbao. Mire, yo siempre digo, y se lo puedo asegurar, yo siempre digo que cuando viajas por el mundo y vuelves orgulloso de la marca España, es gracias a policías, guardias civiles y militares. Es impresionante lo que sirven como marca España estos que llevan aquí la bandera. Por supuesto, los misioneros, cooperantes, misioneras como Ana, ya lo he dicho antes, pero nos olvidamos con demasiada frecuencia de los diplomáticos. Los diplomáticos por ahí desplegados son de una categoría, de una formación y de un alto funcionario con mayúsculas espectacular. Bueno, pues los maridos de las embajadoras o las mujeres de los embajadores también son una pata fundamental de esa diplomacia española. Y Begoña Bilbao, yo le conocí siendo embajadora consorte en el Congo. Teresa, doctora, tú acabas de volver. ¿Qué has hecho allí? Lo primero, quería agradecer a todos por vuestra presencia, agradecer también a ti, Ángel, por tu presencia aquí con nosotros, y es un honor para nosotros.
Pues venimos a hacer lo que sabemos hacer, que es, pues nuestro trabajo es operar pacientes y somos un equipo porque antes de empezar esta sesión comentaba que es verdad que este año hemos hecho casos muy complejos, hemos estado muchas veces en el filo y si no es gracias al equipo con el que te puedes atrever a hacer estos casos, sería imposible. Entonces, hemos hecho lo que sabemos hacer. Yo siempre digo, pues yo es que soy cirujano y puedo operar, pero no hace falta ser cirujano para hacer muchas grandes cosas, ¿no? Aquí mismo en España, tu vecino de al lado, tu primo o alguien que trabaja contigo, pues a veces también necesita cosas y bueno, forma parte de lo que hemos venido a hacer, ¿no? Yo creo. ¿A cuántas personas has operado? Nosotros en esta campaña hemos operado 37 pacientes entre todos porque somos un equipo, a veces opero yo, me ayudan ellos, a veces operan ellos, yo les ayudo. Necesitamos trabajar en equipo y la verdad es que afortunadamente yo creo que somos un equipo bien avenido y nos entendemos, entendemos los momentos complicados, nos apoyamos y bueno, también tenemos la suerte de que Ana ha hecho una muy buena selección, está pendiente de todo el flujo del paciente desde que entra hasta que se va, porque todo el proceso es muy importante tenerlo muy bien atado. Desde que seleccionas al paciente, le haces el preoperatorio, ves que tiene problemas, porque en África muchos de los pacientes que vamos a operar tienen anemias muy importantes debido a la malaria y hay pacientes que les hemos tenido que preparar antes de operarles. Esto implica el equipo anestésico, implica Ana, que ya tiene experiencia y sabe que estas cosas ocurren, o bueno, pacientes hipertensos no controlados, no tratados, no conocidos. Entonces, el pre es muy importante y luego, una vez que hacemos la cirugía, todos los cuidados postquirúrgicos que los hacemos todo el equipo, pero la enfermería del hospital también está pendiente, los que hacen guardia de noche, tenemos a todos alerta, vivimos cerca, la casa de Ana está cerca del hospital y entonces si tenemos que ir en un momento dado por la noche, pues nos acercamos. Afortunadamente no hemos tenido necesidad. Ni que decir tiene que el hospital, no dice hospital y estamos pensando en San Rafael, en el La Paz o en el 12 de octubre. No, evidentemente no, y ahí, hasta ahí puedo leer. Begoña, tú has vivido en un montón de países del mundo. Tienes la suerte de viajar por todos los países del mundo, siendo embajadora, haciendo todo tipo de delegaciones. ¿Cómo es Kinshasa? Es otro planeta, no es un mundo. Nada que ver con lo que tenemos y yo creo que es un privilegio y una suerte poder estar allí un tiempo porque realmente te hace ver la enorme suerte que hemos tenido todos los que hemos nacido en la bonita cara de la tierra. Porque aquello es... la gente come una vez cada 2 días en muchas ocasiones. Las mujeres son maltratadas en su gran cantidad de ocasiones. No tienen voz ni voto. Luego viven en una cultura que se mueve entre la brujería, los espíritus, y todo eso es muy complicado de manejar porque tienen miedo de los espíritus. En uno de los capítulos que tú tienes, que estás tratando de sacar adelante a una pobre niña que acaba de ser mamá con 15 años, empieza a convulsionar y la madre se tira al suelo a hacer no sé qué tipo de bailes y gimnasia rítmica, mientras vosotras saltabais de aquí a allá para ver si podíais... Y claro, son las dos vivencias entre lo del más allá, que vive muy cerca con ellos, y la medicina actual, que muchas veces llegan tarde porque van a los curanderos. Bueno, es un mundo terriblemente complicado. Fíjese, yo de Kinshasa tengo varias imágenes, pero me alegro que saques el tema de la mujer y me voy a referir a ello ahora. Kinshasa, cuando yo estuve hace un par de años, eran 25 millones de habitantes. Se calcula, seguro que son muchos más. 25 millones es más que la mitad de España, solo en una ciudad. De esos 25 millones de habitantes, la mitad tiene menos de 18 años. ¿Se imaginan? ¿De qué comen? ¿De qué viven? ¿Y qué haríamos nosotros si tuviéramos 14, 15, 16 años allí? Sí, sí. Hay un capítulo en el libro especialmente duro,
que hablas de las dos hermanas, quiero recordar que de 6 y de 10 añitos, poco 8. más o menos, 6 y 8 años, violadas. ¿Qué es la fístula grado 5, Ana? Pues sí, tristemente una de las secuelas de las mujeres violadas en muchos casos es las fístulas vésico-vaginales, ¿no? Que es que se rasgan, digamos, la mucosa entre la vejiga y la vagina, entonces se quedan con una incontinencia urinaria de por vida, por la cual muchas veces son expulsadas de su familia e incluso de su pueblo. Y muchas veces son chicas de 15, 17, 18 años. Pero son echadas porque huelen mal, porque no contienen ni pipí y entonces acaban echándolos a la calle. Sí. Terrible. ¿La violencia sexual es tan habitual allí? Sí. Es un arma de guerra que se ha utilizado. A ver, tenemos que pensar que el Congo ha vivido guerras y sigue viviéndola. Estamos en guerra. Pero en guerras muy recientes, cuyo arma. Bueno, la violación es un arma de guerra de todas las guerras. Acordaros de la Yugoslavia y la guerra de los Balcanes ha sido una de las guerras donde más violaciones ha habido en el mundo, en la historia del mundial. Entonces es un arma de guerra. Se debe de perder algún cable en esta gente que lleva a eso. Y entonces, tristemente en el Congo siempre ha sido un arma de guerra hasta el día de hoy. Pero eso también se ha extendido mucho a una manera de hacer el mal y de desestructurar, de debilitar las familias y las sociedades. Porque una mujer violada es una mujer también que ya no es aceptada en el clan familiar. Entonces eso fragiliza una familia. Si yo tengo un enemigo que es mi vecina, la manera de fragilizarla es violar a la vecina. Destrozos a la familia entera. Yo me acuerdo que íbamos, no sé qué momento de aquel viaje, y se me ocurrió preguntarle a tu conductor, que era un local, se me ocurrió preguntarle, me llamó mucho la atención en Kinshasa porque en casi todos los países de África tú ves prostitución en cualquier esquina, y en Kinshasa no. Veía miseria, veía un porcentaje de enfermedades mentales atroz por las aceras, pero yo no veía prostitución. Y le dije al conductor, oiga, ¿aquí no hay prostitución? ¿Y saben cuál fue la respuesta? Dijo, no. ¿Para qué vas a pagar? Es peor todavía que el infierno. O sea, ¿para qué vas a pagar? Es que ya no es que seas prostituta, que en fin, viendo la actualidad española estamos como para dar lecciones, pero es que encima, ¿para qué? ¿Me voy a gastar dinero encima? ¿Aquella? Acá. Fue muy impresionante. Teresa, ¿cómo se opera allí? ¿Tienes anestesia? ¿Tienes sábanas? A ver, ¿cómo operamos ahora comparado con cómo operábamos hace unos años? Vamos a hacer campañas quirúrgicas ha cambiado. De pasar a hacer una cirugía superheroica, hemos tratado de ir dotando los hospitales donde vamos, irlos dotando de determinados aparatos para poder hacer cada vez intervenciones más importantes. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando llegamos en este viaje, estamos hablando de un país que es 35 grados, una humedad, no sé si es del 80%, pues bueno, pues debido a los problemas eléctricos y demás, no había aire acondicionado. Y durante los 2 primeros días, por ejemplo, tuvimos que operar cirugías muy complejas, largas y de mucho esfuerzo sin aire acondicionado. O sea, todo mi estrés no era la cirugía, era si iba a sobrellevar de pie el tiempo de la cirugía. Decía, lo que más agobio me da es caerme redonda por el calor y el sudor que era operar en esas condiciones, ¿no? Eso es un ejemplo, por ejemplo. Otro ejemplo es que la luz se va cada 2x3. Entonces nosotros tenemos que ser autónomos con el tema de la luz. Llevamos siempre sistemas de luz frontal porque no podemos contar con la luz eléctrica del quirófano, porque se puede ir y de hecho se va cada 2x3 y nosotros tenemos que seguir operando. Pues bueno, según vamos teniendo experiencia, vamos como haciéndonos con gadgets y para ir mejorando. Y ahora, por ejemplo, gracias a muchas donantes, pues muchos de los hospitales a los que vamos ya tienen una máquina de anestesia, pero yo he hecho muchas campañas de anestesia donde no teníamos máquina de anestesia. ¿Eso qué quiere decir? Gasas, batas, guantes, llevamos todo porque conseguir las cosas allí no es fácil y luego a veces es carísimo.
pensamos que puede ser igual o más barato y no. El mismo paquete de gasas o de compresas o de batas, allí nos puede costar muchísimo más. Entonces, nos organizamos bien para llevar todo el material. Entonces, a veces llevamos de más porque nunca sabes exactamente lo que te vas a encontrar. Entonces, el material quirúrgico que llevamos, motores, bisturí eléctricos, llevamos un montón de cajas que a veces no llegan. Ha pasado algún viaje que tú llegas y el instrumental no llega. Y tienes que andar pidiendo a hospitales de alrededor, que bueno, Pablo lo sabe bien, que es un compañero de Congo, que nos dejen cosas para empezar la campaña quirúrgica, porque si durante 2 días no tenemos material, son 2 días perdidos de pacientes que no vamos a poder operar, y el impacto que tiene el operar o no operar a esa gente es enorme. Begoña, cuando uno, desde aquí, desde la opulencia de esta Europa y de esta España, habla de una embajada, de la residencia del embajador, piensas casi en los anuncios de Ferrero Rocher. Pero, y luego no está la cual, pero con tu nivel, con tu experiencia, con tus viajes, siendo la esposa, en este caso, una embajadora, entre comillas, ¿cómo ves el trabajo de esta gente? Son santos, santos. Realmente hacen milagros cada día, pequeños milagros que suponen inmensos cambios para ellos mismos, para su familia, para su barrio, para la comunidad en la que viven, porque muchos de ellos, con esos bultos que Teresa opera, pues les hacen burla, les echan del entorno familiar, del entorno del barrio, les apartan. Y ella, que hace el milagro de coger esos bultos y extirparlos y quedar perfectamente bien, pues vuelven otra vez a la actividad social que tenían desde el inicio, a ser aceptados, a tener una comida con los demás grupos de la familia. O sea, que es que son pequeños milagros, pero claro, solo llegan a pequeñas personas, porque ¿cuántos has operado, Teresa, en esta ocasión? 37. Pues 37 en una ciudad de 17 o 20 millones de personas es muy poco, pero es mucho porque has cambiado 37 realidades, no solo las suyas, sino las del entorno familiar y el del barrio y el del colegio y el del grupo. Con lo cual, ojalá pudieran ir más y ojalá pudieran ir operando a toda castaña y no dormir, ¿verdad? Pero no lo hacen, tienen que dormir. El primer viaje que yo hice con Ana fue en Camerún, en Bicop. Y está el doctor Órdenes y Cecilia, que conocen también el país. Y recuerdo, de aquel viaje me vine con un dato que me pareció brutal, y es que era el porcentaje de SIDA, de VIH que había en esa comarca. Y claro, ingenuo, imbécil yo, me acuerdo que le pregunté, ¿tanta droga hay por aquí? Claro, tú piensas el SIDA y sí, ves a Tom Hanks en la película y tal, pero en fin, como que ha pasado ya hace mucho, tanta droga hay por aquí, el SIDA, una cosa así, la transmisión, la sangre. Me dijo, no es por droga, es por contagio familiar. ¿Cómo? ¿Contagio familiar? Y entonces me explicó qué. Pues sí, en el Camerún justamente es verdad que hay una prevalencia muy alta de VIH. Y sí, pues entre la poligamia, que hace que pues normalmente es el hombre el que contamina a muchas mujeres, aunque luego es la mujer la repudiada, tristemente. Y luego, tristemente también, hay todavía mucha transmisión materno-fetal, o sea, de la madre al hijo durante el embarazo, que es un tema que ya hace más de 30 años que hay medicinas para ello, pero muchas, por no decirlo, porque no la descubran, porque no sepan, justo porque la repudian muchas veces en la familia si saben que está contaminada, pues no se toma la medicina. Entonces nace el niño contagiado, tristemente. Luego había otro dato que me parecía brutal, que es la edad media a la que muere la gente, la tasa de mortalidad. Claro, cuanto más joven muere el hombre, siempre mueren los hombres antes o por guerrear o porque están todo el día dándole, la mujer que llega a la familia es el marido de esa mujer, pero no es el padre de esas hijas. Luego se pueden imaginar lo que ese hombre hace con esas chicas o niñas
que no son suyas. Por lo tanto, se multiplica el contagio en casa. Yo no sé cómo se puede definir el infierno, pero debe ser muy parecido a eso, ¿eh? Debe ser muy parecido a eso. Te lo pregunté y se lo pregunto siempre a los misioneros o a vosotras, Ana. El trabajo es infinito. ¿Tienes la sensación de que es infinito lo que haces? Infinito. Bueno, hacemos lo que podemos. Cada uno, lo decía Teresa al principio, yo creo que cada uno de nosotros ahí donde está hace lo que puede, ¿no? Yo siempre digo, yo no puedo salvar a todo el mundo, yo solo puedo salvar a los que lleguen a mí y no a todos. Pero lo importante yo creo que es tomar conciencia. Yo creo que, bueno, cada uno de nosotros, como decía el Papa Francisco, tenemos una misión, o somos una misión. Entonces, que desarrollemos esa misión, ¿no? Y ahora, la verdad es que estos días estoy por aquí, que vengo de Roma de unas reuniones y tal, y yo también me reflexionaba personalmente. Porque digo, estamos en el asiento, venga, ven Señor y tal. Y entonces a veces pensamos que el Señor va a venir con una marita mágica y tal, y ¡ping! Y nos cambia el mundo, ¿no? Entonces lo del ven Señor, pues es que sí, ven a nuestras vidas, pero somos cada uno de nosotros, con nuestra misión, los que tenemos que cambiar el mundo. O sea, nada podrá hacer Dios sin ninguno de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que ahí es la clave también, una de las ideas que me gustaría que nos quedáramos en esta tarde, ¿no? Que cada uno tenemos una misión a desarrollar, cada uno Dios nos ha dado dones muy distintos y muy diferentes. Aquí estamos una mesa, mira qué variada es la mesa, ¿no? Pero que nos ha unido muchas veces, pues el amor. Al final lo único que queda en la vida es el amor. Seas creyente o no creyente, practicante o no practicante. Hombre, ayuda. Pero claro. ¿Por qué luego titulas aromas y ungüentos? Aromas y ungüentos, la verdad es que, bueno, es una idea que tuve así en un día de oración, que era, aromas y ungüentos es las mujeres que después de la muerte de Jesús van con los aromas y ungüentos a embalsamar el cuerpo de Jesús, ¿no? Y bueno, pues esas mujeres, en la línea de lo que decimos, ofrecían lo que tenían. Ellas ofrecían el aroma y el ungüento al Señor en ese momento de muerte, como tantas de nuestras madres y abuelas han ofrecido a lo largo de la historia, ¿no? Cuando alguien se moría, pues ir a preparar esos cuerpos, ¿no? Pues también cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos esos aromas y ungüentos, que son pues eso que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, que hemos tenido, aquí estamos ahora en Europa, la gran suerte de nacer aquí. Pues que pongamos en práctica y también ofrezcamos esos aromas y ungüentos a los otros. Que yo también en el Congo, a veces aquí hablamos de lo que nos sorprende y es lógico, ¿no? Pero también es verdad que recibimos muchos aromas y ungüentos cada día, ¿no? Cada día. Y muchos testimonios, ¿no? Con Begoña lo hablamos muchas veces. ¿Cuántas lecciones nos dan los congoleses y congolesas, ¿no? ¿Cuántas lecciones de resiliencia? ¿Cuántas lecciones de humildad? ¿Cuántas lecciones de amor al otro sin tener nada? ¿Cuántas lecciones de sacrificio? Porque hay palabras que ahora ya aquí no puedes nombrar. Es el sacrificio, la renuncia, todo eso, ¿no? Todo eso que allí lo vives desde que naces. Mira, lo hablábamos ahora, hemos tenido un caso, bueno, los que hemos estado, ¿no es verdad? Que yo creo que ha sido como el caso que nos ha cogido el corazón. No sé si es el caso estrella de la campaña, pero desde luego el que nos ha cogido el corazón, que era un niño con un tumor del ojo, un radiomiosarcoma, que el niño tenía 5 años y tenía un tumor del ojo que era mucho más grande que esto para adelante, ¿no? Y entonces venía, y el pobre niño, nada, tan pichi, ¿verdad? Bueno, supuraba aquello pus, lleno de moscas, el primer día que yo le vi, lleno de moscas, tal. Y ese niño ahí estaba, ¿verdad? Le tocábamos, tal, el hombre, ahí se dejaba antes de operarle, tocar, tal. O sea, una capacidad que digo, este pobre, ¿cuánto ha sufrido ya con ese tumor? ¿Cuánto dolor ha aguantado para que ya está delante de nosotros? Pues eso es resiliencia, ¿no? Es resiliencia. Aquí estamos midiendo a ver si el niño, cuidado con el patio del colegio, que es áspero el suelo, igual la rodilla se le estropea. ¿Cuánto de distinto es, Teresa, la medicina de guerra? Porque hablábamos antes de que lo que hacéis allí es operaciones casi
en un teatro de operaciones, en un... Sí, con unos haciendo un agujero en la pared al lado para poner el aire acondicionado, por ejemplo. Y en España que estamos tan todos preocupadísimos por las si crece medio hongo aquí o allí, y allí pues no nos pasa nada. ¿Cómo es de distinto? Pues allí, como no hay una atención médica especializada, la patología sigue su curso. Entonces nos encontramos la patología en su evolución natural. O sea, aquí el paciente va en nada a consultar y encontramos la patología en los estados muy, muy incipientes, salvo alguna excepción, pero lo normal es eso. Y en África, como no hay atención especializada, no hay atención sanitaria gratuita y la atención sanitaria es carísima, pero mucho más cara que en Occidente, pues encontramos la patología en un nivel de evolución que no estamos acostumbrados. Entonces, esta medicina de guerra no es para cualquiera, tienes que tener un cierto grado de experiencia, porque... ¿Y de aguante? Y de aguante, sí, y de resiliencia. Yo creo que se nos pega, se nos tiene que pegar todas estas virtudes que enumera Ana en el libro, ¿no? Y realmente, obviamente hacemos una labor, pero también recibimos muchísimo, porque el aprendizaje que tenemos, ya no solo profesional, que sí, pero el aprendizaje que hacemos cuando vamos a operar allí, sobre todo de los religiosos, ¿no? De los misioneros. También yo he ido muchas veces a hospitales de los hermanos de San Juan de Dios, que tenemos aquí al hermano Viadero, que ha venido a acompañarnos. ¿Quién es el hermano? Hermano Viadero, el hermano Viadero, que levante la mano. El hermano Viadero es un hermano misionero de los hermanos San Juan de Dios que ha estado muchos años en África también, en el Hospital de Liberia, y de verdad que el aprendizaje humano que a mí o a los grupos que vamos nos supone cada vez que vamos, y lo que aprendemos de los misioneros que están allí, cómo sobrellevan las situaciones con firmeza y cariño a la vez, son capaces de sacar adelante. Los que leáis este libro vais a ver que para poder sacar adelante estos casos tienes que ser un absoluto profesional en logística, un absoluto profesional en contabilidad, un absoluto profesional en resiliencia, cariño, ciencia, emociones. Tienes que ser un absoluto profesional de la parte emocional. Tienes que ser el mejor de los CEOs, porque estás gestionando cantidad de cosas a la vez. Entonces, yo cuando leo esto, y como lo he visto ahora en acción y he visto a otros misioneros en acción, las capacidades que tienen para gestionar en unos entornos tan complicados son impresionantes. Y es un poco también el aprendizaje que nosotros hacemos cuando hacemos las campañas. Esa medicina de guerra te exige gestionar en condiciones muy difíciles, elegir, rechazar, decir a veces que no a algunos casos que sabes que en España podrías operar y podrías curar. Eso exige también un nivel de aceptación de la realidad que no es fácil, ¿no? A mí una vez una monja me dijo en el hospital de Togo de los hermanos, me dijo, yo venía toda afligida y triste porque no podíamos operar a un niño, no le podíamos operar porque necesitábamos UBI, nutrición parenteral y cosas que allí no podíamos tener, ¿no? Y entonces nos dijo esta monja con una palmada así en la espalda, pero ¿qué te crees? ¿Que esto no es Lourdes? Aquí hacemos lo que podemos y lo que no, pues nada. Y a mí esa palmada que me dio, que casi me da una bofetada, me vino súper bien porque fue como, claro, espabila guapa, que haces lo que puedes y lo que no, pues no. Un aspecto que me parece especialmente, no sé si la palabra es cruel o difícil, Ana, el triaje. Un triaje aquí en un hospital, lo pensamos, y es que te vas a Urgencias de La Paz, te atienden en la ventanilla y te hacen esperar media hora, 1 hora, 2 horas, y te mandan para allá o te mandan para allá, o te quedas en un pasillo si hay una pandemia o una epidemia de gripe y ya me tocará. Ese es el triaje. Allí no. Allí qué porcentaje atiendes y qué porcentaje no puedes atender. Pues sí, bueno, a ver, el triaje es que, claro, allí... pero ya también, bueno, en esto de selección, sobre todo de la gente para las campañas, vas adquiriendo también experiencia. Ya son muchos años y callo. Entonces, es verdad que la selección es muy difícil en ciertos casos porque
muy poca gente puede pagarse pues, un escáner que cuesta 200 euros. Entonces, la cirugía les cuesta 200 euros, toda la cirugía completa, más la estancia en el hospital, pero es que el escáner previo les cuesta 200 euros. Entonces, muchas veces no se pueden pagar un escáner. En los casos, muchas veces que no eso, pues a veces nuestra propia comunidad avanza para ciertos casos que tal, pues dices, a este pobre vamos a pagarle el escáner, porque es que si no, ni eso. Para ir nosotros un poco más seguros o para decirle, pues te podemos operar o no te podemos operar. Entonces, bueno, a veces es duro, porque es duro, sobre todo en los casos que le tienes que decir que no te podemos operar. Eso quiere decir que tienes que aceptar, le estás condenando a morir físicamente, que igual no es tan inminente, igual son 4 o 5 años, pero le has matado casi psicológicamente y socialmente, porque esa familia se vuelve a casa diciendo aquí no hay solución. Begoña, otra cosa que es muy impresionante en el Congo, especialmente comparado con otros países del mundo, de África, es la salud mental. ¿A que sí? Sí, sí, terrible. Allí hay cantidad de gente que es arrojada a la calle pues porque son epilépticos y les dan ataques y piensan que son locos y hay que deshacerse de ellos, niños con problemas todos a la calle, tengan 3 o 4 o los que sean, y se forman bandas de niños que se llaman los niños de la calle que viven toda la vida en la calle y que al final pues se unen ellos mismos y ellos mismos tienen niños y se dedican a lo que pueden, a conseguir comida, a robar, a sobrevivir. Pero no hay ningún tipo de terapia, ningún tipo de consuelo. Si te duele algo y tienes un brazo colgando, es que no te dan ni una aspirina porque no la pueden pagar o porque no se pueden ir al hospital, porque muchas veces recurren en primer lugar a los curanderos y a los curanderos les dan el poco dinero que tienen y cuando ya se lo han gastado y el curandero no ha hecho nada, deciden que se van al hospital sin nada. Esas cosas también ocurren. O sea, es que es tremendo. Es una lucha con el pasado, con sí, el presente, con todo, ¿verdad? Tenemos la intención de que algunas preguntas las hagan ustedes, las hagáis vosotros. ¿Quién quiere preguntarles algo a cualquiera de la mesa? Muchas gracias por compartir vuestra experiencia allí. La verdad es que es una inspiración oíros. Y sentada escuchándoos, solo me pregunto qué podemos hacer los que estamos aquí, cómo podemos ayudaros, porque lo que hacéis es maravilloso y me encantaría poder expandir más. Comprar el libro todos, regalarlo por Navidad, para empezar, y luego ya continuar. Mira, yo voy a contar una anécdota de que nos pasó con Ángel y con Begoña. Hace 4 años o así, ¿no? Habíamos hecho la primera campaña con Teresa y con Teresa y habíamos operado sin máquina de anestesia. Y me llama Begoña un día, estaba de vacaciones en Madrid, vamos, unos días había venido a Madrid, y me llama y me dice, hoy como con Ángel, ¿qué le pido? Y le digo, una máquina de anestesia. Así es. Y entonces Begoña comió con Ángel y le dijo, queremos una máquina de anestesia. Y en 2 o 3 meses Ángel hizo campaña en la radio y tal, y tuvimos la máquina de anestesia, con donativos solidarios que vinieron de la COPE y de la promoción, ¿no? Por decir, es un ejemplo muy banal, pero que lo que vuelvo a lo mismo, que lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer es que ahí donde estemos, seamos generosos, seamos solidarios. ¿Cuánta soledad hay en nuestra sociedad? Que demos un rato de compañía al abuelo, la abuela, el tío que está solo, el amigo que está solo. ¿Cuánta gente joven? Que estamos en una sociedad donde la primera causa de suicidio entre los 10 y los 20 años, perdón, la primera causa es el suicidio entre 10 y 20 años. Algo nos está pasando. Entonces, pues yo creo que poner en marcha todo eso que Dios nos ha dado y cada uno de nosotros puede pensar, ¿no? Unos ayudan económicamente, muchas maneras de ayudar. Aquí hay mucha gente hoy en la sala que viene con nosotros a las campañas y demás. Cada uno, desde donde estamos, tenemos que pensar, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Sumando. Así es. Se pueden hacer muchas cosas. ¿Alguna pregunta más? Por ahí hay un señor. Hola, bueno, lo primero daros las gracias especialmente a Ana por el magnífico libro que yo ya he leído y ya le dije en su momento que estaba esperando la segunda parte. Y además me frustró mucho porque estaba leyéndolo tranquilamente en verano
que creía que me quedaba medio libro y resulta que la mitad eran fotos luego, que me gustaron mucho y dije, coño, ya se acabó el libro. Así que la próxima vez hazlo más gordo, por favor. Y mete las fotos en medio. Eso es, mete las fotos en medio para que por lo menos no se quede uno frustrado. Y bueno, la pregunta es para Teresa, ¿vale? ¿Cómo llevas, después de ver la realidad que hay en el Congo o otros países que has operado, ¿no? ¿Cómo llevas el volver aquí y ver las, entre comillas, gilipolleces a las que nos dedicamos? Sin comillas. Entonces, porque nosotros nos pasa, bueno, yo tengo aquí otro compañero que es Jaime y bueno, nosotros hacemos campañas también con Ana y a veces cuesta trabajo llegar aquí y ver la realidad, ¿no? Dices, pero ¿qué realidad vivimos? Que, o sea, me están pidiendo unas cosas que bueno, que hasta te pones nervioso de hacerlas. No, estoy de acuerdo contigo. Es verdad que el ver el tercer mundo te da mucha perspectiva. Yo se lo digo a mis hijos que están aquí que me gustaría que, aunque sea una vez en la vida, vayan a ver el tercer mundo, porque te permite apreciar muchas de las cosas que damos por hechas, ¿no? Y te permite, yo creo, vivir con más alegría, porque te das cuenta de la abundancia en la que vives y ya no es solo la abundancia de bienes materiales, sino también muchas veces de la abundancia de amigos, familia, trabajo, y te permite vivir más en la alegría y no tanto en la queja. Entonces, yo mientras estaba en esta campaña, ahora por el rol que tengo de gestión, pues estaba también a la vez pues contestando correos electrónicos y tal, y yo decía, pero cuánta queja y cuánta frustración. Y entonces, quizás pues vuelves y es verdad que te da una perspectiva para vivir con más alegría en nuestra realidad. ¿Hay problemas? Claro que hay problemas, por supuesto, todos tenemos problemas, pero tenemos muchas cosas que agradecer también. Entonces, el agradecer todos los días todo lo bueno que tenemos es una forma también de dar gracias a Dios, porque Dios nos pone las cosas, pero no nos las regala. Yo, me repite, a mí me pasa periódicamente al año como 4 o 5 veces ese fenómeno. Yo la foto de mi WhatsApp es con Zelensky. Estuve con él el año pasado, en Kiev, en plena guerra. Pero es que hace nada estuvimos recorriendo los barrios más atroces de Buenos Aires, donde el Papa Francisco hizo sus primeras misiones, ¿no? Hemos estado en la selva del Darién, entre Venezuela, Colombia y Estados Unidos, recorriendo hacia México, y cada uno de estos viajes que haces, cuando llegas a España y enciendes otra vez el teléfono, vienes con la mochila, con ese niño, o vienes con los problemas de la luz o la anestesia agotada, con la tensión por los suelos porque no había aire acondicionado, enciendes el teléfono y te encuentras Ábalos. Yo periodista, reíros por no llorar. Ábalos, Puigdemont, el novio de Ayuso, el otro negociando, Koldo, la fontanera Leire, el otro que dice elecciones en Extremadura, que sí, están fenomenal y Extremadura es estupenda, pero dices, joder, macho, con la que está cayendo en el mundo no tenemos derecho. No tenemos derecho. Ah, bueno, sí, es verdad que lo hablamos. ¿Os acordáis del apagón, verdad? Que fue terrorífico y tal. Lo del apagón es buenísimo. Emilio estaba allí, ¿no? Y entonces fue el apagón de España y entonces la gente empezaba a mandarme mensajes. Ana, no te imaginas lo que es esto. Llevamos 4 horas sin luz. Primero, vale, no contesto. Se me están descongelando las gambas. 10 minutos más tarde. Ana, esto es apocalíptico. Tú no te puedes hacer una idea. Ya 6 horas sin luz. Entonces yo ya, vale, digo, nosotros llevamos 4 días. Dije, pero bueno, no es lo mismo, no te puedes hacer una idea. Digo, no. Un día a mí estaba con uno de los choferes de la embajada y empecé a hablar con él y no sé por qué empezamos a hablar de cosas y me dice, no, si yo no tengo ningún grifo. ¿Qué? ¿Cómo que no tiene usted ningún grifo? Si usted es de los privilegiados que tiene una nómina, que trabaja todos los meses, que come todos los días varias veces. ¿Cómo no puede tener un grifo en su casa? No, en mi casa no hay ningún grifo. Ni en mi casa ni en el barrio. Hay barrios enteros donde no tienen canalizaciones de agua y lavan las toallas y las sábanas. Quiero decir, ¿cómo viene usted con esa camisa tan lavadita y tan esto?
pues con bidones, portando los garrafones de agua, para todo. Yo creo que es importante, lo decía Teresa, el tema de dar gracias, ¿no? O sea, yo creo que cada vez lo estoy más convencida, no nos damos cuenta que los que estamos aquí posiblemente somos 70% como poco, o como mucho, del mundo. Quiero decir que hay que dar gracias, que no nos damos cuenta cada día por lo que es levantarse por la mañana, abrir un grifo y llega el agua. La posibilidad de comer, yo no sé cuántas veces se come en España, ¿no? Vienes aquí y entonces yo ya llego que digo, ya que nadie me invite más a comer ni a cenar, porque es que es desayuno, merienda, comida, media mañana, cena, ¿no? Es que es una pasada, ¿no? De verdad, pero no nos damos cuenta, ¿no? Ahora mismo que es Navidad, ¿no? Todo el mundo, que es bueno, que es bonito reunirse y tal, pero que es una sobreabundancia que lo damos por hecho, no nos damos cuenta que es que somos unos privilegiados. Que hay un 80% que somos un 20, un 30 que vive así, que tenemos luz. Yo a veces llego aquí y digo, uy, estoy con el chip de allí, digo, uy, hay luz, voy a plancharme la camisa. Digo, ay, no, si estoy en España. Es un lío, entonces es así, ¿no? Permitidme, casi a modo de conclusión, pero ¿por qué nos tiene que importar, y os hago la misma pregunta a las tres, Teresa, ¿por qué nos tiene que importar África? Cuando dices África no está tan lejos, ¿eh? O sea, África te pones en Algeciras y casi lo tocas. ¿Por qué? Buena pregunta. Yo creo que somos parte de la humanidad. Nosotros no estamos aislados en este planeta, ¿no? Entonces, me estoy acordando que Darwin, cuando empezó, y voy a ser breve, cuando hizo su primer libro, dijo, no, las especies que mejor sobreviven son las más fuertes. Luego, cuando fue avanzando en su vida, fue siendo más mayor, dijo, bueno, no, las especies que más sobreviven son las que se adaptan mejor al medio. Y ya cuando era mayor y ya era anciano, escribió otro libro donde dijo, las sociedades que evolucionan son las que cooperan entre sus miembros. Y bueno, a mí me gustaría, pues yo no sé si es un sueño infantil, cuando era pequeña siempre pensaba, me gustaría que cuando yo me fuera el mundo estuviera un poquito mejor gracias a mí o a lo que yo vengo a hacer a este mundo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que cooperar, las sociedades tienen que cooperar, los países tenemos que cooperar, unos tenemos unas cualidades y otros tenemos otras cualidades. Entonces, África me importa América, me importa todo, los que saben y los que no saben, y tendremos que, como sociedad, cooperar entre nosotros y cada uno hacer lo que pueda. Bueno, yo creo que habría que cooperar, pero los primeros que tienen que hacer ellos es dejar de robar, porque son países muy ricos, robar, porque roban todo, son países riquísimos. El Congo es un país que tiene oro, diamantes, coltán, cobre, de todo, y se lo roban todos los de arriba, todos. No puede ser, ya está bien, porque no sirve de nada echar paladas y paladas de dinero para que siempre se reparta entre los mismos y se lo queden. Ellos tienen que empezar a espabilar y empezar a hacerse responsables de su propia gente, cosa que no hacen. Bueno, yo creo que, a ver, es un deber de todos nosotros, ¿no? Quiero decir que yo diría África, como dice Teresa, América, Asia, da igual, o sea, quiero decir, y España, los más vulnerables, o sea, nos deberían de importar los más vulnerables, nos deberían de importar y seguir importando los que están peor que nosotros. Ojalá llegáramos a un nivel de igualdad media, donde las necesidades por lo menos básicas estuvieran cubiertas, ¿no? Entonces... Estoy seguro que este libro, Aromas y ungüentos, que firma Ana Gutiérrez Martínez, una de nuestras superheroínas favoritas, el que lo lea seguro que le remueve la conciencia. Y solo con eso seguro que ya sirve. Los periodistas en este caso no hacemos prácticamente nada. Agradeceros lo bien que lo hacéis y las buenas personas que sois. Pero quería hacerte una pregunta, Ángel. ¿A mí? Sí, escuché en una ocasión hablar del padre Hugo con una fineza extraordinaria por El encima de chileno. los demás, el padre Hugo. Sí. Me gustaría que me dijeras por qué es esa persona en concreto. ¿Por qué te caló de esa manera? Es que me calan todos. Yo es que debo ser muy blando. Aquel estaba muy malito cuando fuimos a verle
Y el orfanato, aquello fue en un orfanato en Kinshasa, pero es que yo soy muy blando para estas cosas, te lo puedo asegurar. Y como el padre Hugo, me estoy acordando de Ángel de la Victoria en Camerún, o me estoy acordando de la hermana Carmen en Mali, o Ana en Kinshasa. Es que no te sabía diferenciar ni destacar al padre Hugo en concreto. Aquel era un sacerdote chileno que llevaba toda la vida en el Congo, y había montado un orfanato inmenso, inmenso. Él había estado muy malito, había estado fuera, quiero recordar que le habían operado en Italia, había vuelto otra vez a Kinshasa y estaba otra vez en la labor y en su misión. Y te puedo asegurar, no recuerdo especialmente esa historia, porque recuerdo todas esas historias. Estaba cerrando la noticia. Sí, fue justo antes de que fuera él para allá. Eso es. Entonces, posiblemente tendrías la oportunidad de conocer a mi mujer, a mi amiga Maite, que son frecuentes allí, van contando. Y te puedo decir que sí, que es una cosa. Te puedo decir una cosa, que sí que trae mucho bien, pero el run run de los 365 días del año, hay veces que a mí me digo, basta, lo que tú quieras. Sí, sí. O sea, les ha impregnado por completo. No Pues podría en la medida, ir, los periodistas en esta historia, les puedo asegurar que yo, que viajo mucho por ahí, lo único que podemos hacer es contar lo que hacen ellas, en este caso, desde la diplomacia hasta las fuerzas de seguridad, la ciencia y la medicina, y ni que decir tiene los superhéroes, se lo puedo asegurar. Nosotros vamos, contamos y volvemos, pero esta gente no tiene precio. Gracias a todos por venir. Gracias. Me habéis preguntado algunos, ahora os firmo los libros que queráis.